Amada Iglesia, muy buenos días. Es un gozo, es una alegría volver a encontrarnos en este espacio que, aunque es virtual, es la oportunidad que nos permite el Señor de estar en conexión, de estar unidos en un mismo sentir, en una misma cosa. Hoy una gran cantidad de los miembros de la Iglesia estamos en Caburga, pero queremos seguir en contacto, unidos en un mismo sentir, y por eso vamos a seguir estos domingos transmitiendo a través del YouTube nuestro servicio de alabanza y adoración al Señor. Sabemos que lo mejor es poder estar unidos, poder vernos, poder estar en un mismo lugar, pero ante las circunstancias y lo que significa poder desarrollar el campamento, pues esta es una excelente oportunidad para mantener nuestro vínculo y para estar cercanos los unos a los otros. Así que podemos estar unidos en el valor que tiene para nosotros la palabra de Dios. Aquel valor que cambia, que transforma vidas y que hace que muchas cosas que pueden llegar a ser cotidianas tengan un sentido mayor. Por ejemplo, en los próximos 3 domingos voy a estar hablando de un enfoque, y es el poder encontrar aún en medio de lo que es, por ejemplo, una afición como lo es el cine, un mensaje que puede ayudarnos a nosotros a pensar de una manera diferente, pero no porque lo diga el cine, sino porque la palabra del Señor realmente es la que lo dice. Entonces, la invitación para estos 3 domingos es a mirar unas prédicas de película, pero no porque sean espectaculares, ni porque yo voy a dramatizar, ni voy a hacer nada especial. Lo que tiene realmente valor es lo que la palabra del Señor dice. Pero hay algunas historias que posiblemente algunos de nosotros vimos que han tenido cierto reconocimiento, y que en especial hay un personaje que va a ser central para esta temática de las prédicas de película, como es el actor Sylvester Stallone, que ha sido muy reconocido, de una amplia trayectoria, y probablemente algunos de ustedes vieron estas películas. De la cual voy a hablar hoy es Rambo. Rambo tuvo una gran audiencia, ¿cierto? Por muchos años siguió siendo una de las más recordadas. Hoy los jóvenes deben estar pensando ¿quién era ese? Pero muchos de nosotros que nos impactamos con la llegada de la televisión a colores y el cine, pudimos ver en esta película algo bien especial por todo lo que significaba la trama, los paisajes, los efectos especiales y, claro, un personaje central. A veces hay películas que tienen muchos más personajes, pero en esta, como su nombre lo indica, el personaje central que da título a la película es John Rambo. Es un veterano de la guerra de Vietnam que regresa a su país, a Estados Unidos, y que, como muchos otros, vive las inclemencias de lo que significó participar en una guerra. Muchos de nosotros ni siquiera fuimos al servicio militar como para poder entender un poco este ambiente, pero la película nos hace un poco pensar y reflexionar sobre lo que significa que alguien haya tenido que participar en una guerra. Hay marcas en su cuerpo, hay marcas en su mente, hay marcas en todo su ser. Él se le ve una gran tristeza. La imagen no creo que lo alcance a reflejar completamente, pero como persona que no tiene una condición económica muy favorable y que después de todo ese periplo de lo que significó participar en las Fuerzas Armadas, pues está deambulando y quiere pasar de un lugar a otro, porque lo que intenta mostrar también, ¿cierto?, la trama de la película es que él solamente va con su mochilita caminando y quiere atravesar de un lado a otro, es decir, seguir por la vía, pero la vía iba a pasar por un pueblo, y ahí es donde se encuentra con un comisario, con un sheriff, con el policía, que de entrada lo mira y dice: no me cayó bien, no tiene buen aspecto, no se viste bien, puede ser un delincuente, y mi función como policía es cuidar, resguardar a mi localidad. Así que se devuelve
le habla, le hace unas preguntas, y la verdad es que Rambo no es de muy buenos amigos, no es de contestar muy amablemente, tampoco es que tenga mucha, en su expresión facial, mucha amabilidad. Sin embargo, el policía es muy intransigente y lo que le pide es que no pase, que se vaya por otro lado, que se dé la vuelta y vaya por otro lado, que no quiero que pases por mi pueblo. A lo que no hace caso John Rambo, de manera que es detenido, y de ahí en adelante empieza, ¿cierto?, ya toda una historia que trae mucha violencia, violencia contra él y violencia de él. Y esto nos debe hacer reflexionar sobre varios aspectos, no solamente la violencia que estamos viviendo nosotros aquí, pero hay uno en el que yo quisiera que nos enfocáramos, y es el de la estigmatización. Es una palabra que no utilizamos tanto, ¿cierto?, pero que tiene mucho significado, porque lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado a señalar y a encasillar a los otros y a decir de alguna manera con solo una impresión visual: este es así o este es asá. Aún por la forma de vestir de una persona nosotros ya determinamos no solamente un condicionamiento social, sino también un condicionamiento emocional. ¿O no fue que algunos muchachos que mantenían con el cabello así, cubriéndose un ojo, y que les llamaron emos, fueron de alguna manera estigmatizados ya de entrada solo cuando tenían el cabello así, como parte de una cultura urbana que tenía supuestamente como premisa que la tristeza y la depresión era lo que gobernaba sus vidas? Entonces se pasó no solamente de una imagen visual, sino también ya a una condición emocional. Este es emo, es un depresivo. Pero no es la única clase de estigmatización, y no es exclusivo del hoy, no es algo nuevo. La palabra del Señor nos habla claramente de esas estigmatizaciones, de esos señalamientos, del tratar de encasillar a los otros, de poner un rótulo cuando vemos a alguien que no es ajeno, y lo evidenció nuestro Señor Jesucristo en una de esas historias que probablemente recordamos y que en este momento va a ser nuestro punto de partida. Lucas capítulo 7 es el lugar donde vamos a empezar con nuestro estudio de la palabra de Dios, y que esperamos estos 3 domingos de película estén llenos de ese mensaje maravilloso que transmite la palabra de Dios, y no que nos quedemos con la película, pero sí que la película sea un punto de partida, una introducción que nos ayude a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nosotros la historia bíblica, la enseñanza bíblica. Es en Lucas capítulo 7 y desde el versículo 36 donde vamos a leer un pasaje un poco largo, porque vamos a terminarlo hasta el versículo 50, que es la parte final del capítulo 7, para que podamos entender mejor el mensaje. Dice la palabra del Señor leyéndola en Reina Valera. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este pasaje de la Escritura, por este mensaje que sabemos tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, porque necesitamos aprenderlo para poder ponerlo en práctica. En tus manos entregamos esta reflexión dándote gracias, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has perdonado mucho y por eso te amamos mucho, Señor. Gracias por ayudarnos a entender que no vemos como tú ves, que aunque lo intentemos, nuestros pensamientos no son tus pensamientos y que muchas veces nuestros caminos no son tus caminos. Por eso necesitamos a tu Espíritu Santo para que nos enfoque, para ver las cosas como tú las ves, para que nos dirija, para caminar por donde debemos caminar, para que guíe nuestra mente, para que podamos pensar como tú piensas. En tus manos entregamos entonces esta reflexión y te damos gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La historia de este hombre que se nos dice está identificado con su nombre Simón, pero además se nos identifica la parte religiosa que él había optado por seguir. Para el pueblo judío habían varias alternativas, porque se encontraban personas dentro del mismo pueblo que hacían una interpretación de las Escrituras, pero los más famosos son los fariseos. Claro, también se nos hablan de los saduceos, se nos habla de los escribas, y cada uno de estos grupos tenían ciertos acercamientos a la palabra que podían ser medianamente diferentes a los de otros, aunque todos decían seguir las mismas Escrituras. Pero en su interpretación algunos tenían ciertas diferencias. Este hombre entonces nos hace pensar que cuando alguien entra a la casa, a su casa, que probablemente estaba llena con mucha gente porque Jesús había aceptado esta invitación a cenar, pues como que se coló, se metió alguien que no estaba dentro del estándar de lo que debía ser los invitados a su casa. Esta es una mujer que fue identificada como pecadora. Él la conoce, él sabe quién es, pero parece que Jesús no. Para la interpretación de Simón, si Jesús fuera un profeta, entonces habría sabido quién era esa mujer. Sin embargo, Jesús sí que la sabía, sí que la conocía. Él había entendido desde antes que esta mujer entrara que necesitaba perdón, que había un corazón arrepentido, que había un corazón contrito y humillado hasta lo sumo, hasta el punto de caer en las lágrimas, y esas lágrimas las utilizaba para mojar los pies de Jesús, y luego con su cabello lo secaba, y luego con el perfume ungía a Jesús. Algo que fue claramente muy llamativo para todos, ¿verdad? Y por eso empezó como el rechazo. Uy, no solamente estamos señalando que esta mujer es pecadora, sino que también estamos señalando que este tipo no es un profeta. Estigmatizar es muy fácil y tiene que ver con esa disposición que en ocasiones tenemos para señalar a otros.
la ligereza que nos da el pensar que estamos en una superioridad moral, en una superioridad espiritual, en una superioridad religiosa, de tal manera que podemos señalar si este es o este no es. Ellos estaban señalando a Jesús, el Hijo de Dios, al Maestro, como alguien que no creo que sea. Si fuera profeta, sabría, pero como no sabe, quiere decir que no es ni siquiera profeta. Y algunos lo llaman rabí. Él mismo se había atrevido entonces a hacerle un reconocimiento a Jesús, pero no estaba convencido realmente. Dijo, este Jesús tiene fama, pero si realmente hubiese creído en Jesús, no se habría cuestionado si Jesús sabía o no sabía quién era esta mujer. El estigmatizar y el señalar, el encasillar a otros, es algo que se puede convertir en una forma de vida. Y lo que nos damos cuenta con algunas de las historias que comenta Jesús es que parece ser como una actitud repetitiva. Más adelante, en el capítulo 18 de Lucas, encontramos a otro fariseo. Y en este caso, este fariseo no está en su casa como Simón, que estaba ahí como gozando de ser local, de la localía, sino que está en el templo. Y aquí está en una actuación muy de acuerdo a lo que se espera se haga en un templo, ¿cierto? Él está ejerciendo espiritualmente una disciplina que es la oración. Pero no está solo, sino que también ahí hay otro personaje. En el capítulo 18 de Lucas, a partir del versículo 9, se nos habla de lo que sucedió en este momento con este fariseo y con un publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dio también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Grande es la enseñanza que podemos extraer también de esta otra historia. Es una parábola y como tal Jesús nos cuenta un evento, ¿cierto? Y por eso como que la relación entre la película y la idea de tener la temática de las películas, porque en esa historia uno podría, utilizando la imaginación, como que recrear esa imagen de alguien que entra al templo y está orando y entonces dice: Dios, te doy gracias porque yo sí soy buena persona, porque no soy como esa otra que es mala persona, como aquel publicano. No, yo sí doy diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Y de alguna manera, sin saber y sin conocer quién era ese publicano, solamente por saber que era publicano ya lo había estigmatizado. Esa posición es muy acorde con la religiosidad, que no es lo mismo que la religión. La verdadera religión entonces nos invita, como dice este pasaje, a humillarnos delante del Señor y a no considerarnos superiores a ningún otro. La razón de ser de esta parábola es que Jesús vio, y conociéndolos, aquellos que se creían muy justos y menospreciaban a los demás. Eso motivó esta historia, el que en ocasiones nosotros nos pongamos en un sitial de superioridad moral con otros y hasta espiritual, porque en la iglesia también se puede encontrar a veces
instancia de orgullo que diga, oh, yo conozco más Biblia que otros, yo he escuchado más prédicas que otros, yo he salvado a más personas que otros, yo he evangelizado más. ¿Tiene algún sentido el creerse más que otros? ¿Tiene algún sentido señalar a los demás de algo que supuestamente deberían ser y no son? ¿Tiene algún sentido el que nosotros nos creamos superiores a personas que realmente tienen nuestra misma condición, humanos, llenos de defectos, que cometemos pecado, pero que a la final, como dice Jesús en el caso de la mujer, son perdonados por la gracia y la misericordia de Dios? No olvidemos esto, porque en el día a día podemos llegar a tener oportunidades en las cuales la idea de señalar a los demás como participantes de una naturaleza más pecadora que la mía puede ser una gran debilidad en nosotros mismos, porque cuando empezamos a señalar hacia otros, 3 dedos señalan hacia mí mismo. Uno va para allá, pero 3 van para acá. Considerémonos a nosotros mismos y seamos sensibles a este mensaje. Recordemos todo lo que significó para la película de Rambo y en especial para este caballero, el sheriff o el policía del pueblo, el haber estigmatizado a este joven y tildarlo y catalogarlo de vago, de ladrón, y de alguna manera menospreciarlo solamente por su condición física, por su ropa, por lo que en apariencia se podía mirar. Hoy nosotros tenemos gran cantidad de personas que se ven diferentes a nosotros, se visten diferentes a nosotros, hablan diferente a nosotros, y ahí hay una oportunidad también de convertirnos en jueces de otros, señalar y estigmatizar. Aquel que tiene tatuajes debe ser drogadicto. Aquella persona que se viste con poca ropa debe ser una prostituta. ¿A quién señalamos nosotros y por qué condiciones físicas señalamos? Lamentablemente estamos viviendo un momento tan fuerte en el que hasta una nacionalidad se puede convertir en una razón de estigmatización. Porque eres de X o Y país, ya eres así o asá. Y no quiero entrar en detalles, pero muchos hemos sabido y hemos conocido historias tristes de personas que han sido estigmatizadas, y no solamente aquí en el contexto en el que nos desarrollamos nosotros en Chile, sino en el mundo. Para muchos chilenos que han ido al extranjero ha sido muy doloroso el que les hayan dicho, los chilenos son ladrones, como también lo es para un colombiano que cuando sale al extranjero le digan, traes droga, o como muchas y otras relaciones que se hacen entre las nacionalidades con un estigma, con un señalamiento, con un encasillamiento. Si bien es cierto, algunos lamentablemente han dado mal ejemplo y cuando han ido al extranjero han cometido graves errores y asimismo han hecho quedar mal a culturas completas, a naciones completas, no todo el mundo es igual. Y no porque tú veas a una persona que tiene muchos piercings o porque tiene una cantidad de tatuajes o porque se viste de diferente manera, eso significa que ya es así. Démonos la oportunidad de conocer a otros, de recibir a otros. Solo Jesús sabía cuál era realmente la condición de esta mujer y sin embargo recibió lo que ella venía a traerle, esas muestras de amor por el pecado que había sido perdonado.
Démonos nosotros la oportunidad de entrar en contacto con personas que tal vez son muy diferentes a nosotros, sí, que tal vez hablan muy diferente a nosotros, sí, que vivieron en un contexto muy diferente al nuestro, pero que hoy puede ser esas diferencias una oportunidad para acercarlos a Cristo, para compartirles del amor de Cristo. Que el impacto más grande que nosotros podamos dar a los demás sea ver a Jesús en nuestra vida, porque Jesús se acercó a la mujer samaritana aún sabiendo quién era la mujer samaritana. Jesús se acercó al publicano aún sabiendo quién era ese publicano. Y hablamos específicamente, por ejemplo, de la historia de Zaqueo, un hombre que después reconoce: yo he defraudado, y a los que he defraudado les voy a devolver cuadruplicado, porque reconoció el mal que había cometido, y Jesús lo sabía. Jesús no lo rechazó a pesar de que sabía quién era él. Jesús no te rechazó a pesar de que él sí sabe quién eres tú, quién soy yo. Jesús me ha amado así como soy, un indigno pecador. Y esas son razones de las muchas más que tenemos para amar a otros, porque así como nos han amado, también nosotros debemos hacer lo mismo. En Hechos capítulo 15 entonces encontramos una conclusión que nos debe hacer pensar lo ligeros que somos a veces en causar ya un juicio sobre algo o sobre alguien, porque creemos que ya lo conocemos, porque lo vimos, porque hemos hecho un análisis de su manera de ser, porque ya le reconocí hasta el acento, pero no es así. Capítulo 15 de Hechos, en el versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Cuidado con ir a estigmatizar y a decir: es que a ellos Dios no los podría amar, a esos Dios no los quiere, porque Dios, que sí conoce los corazones, ha dado su Santo Espíritu a unos y a otros. Y demos gloria a Dios, porque el que sí nos conoce, igual nos amó. Padre, te damos gracias por este mensaje maravilloso. Ayúdanos, Señor, solos no podemos, que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos realmente vivir esta palabra, que podamos ponerla en práctica y amar a otros así como tú nos has amado a nosotros. Que no señalemos, que podamos nosotros estar dispuestos a conocerle, a saber quién es esa persona, a escucharle y a verlo como tú lo ves, antes de llegar a encasillarlo en alguna clase de teoría que tengamos de cómo son los demás. En tus manos entregamos el resto de este hermoso día, dándote gracias por aquellos que pudieron escuchar este mensaje y por la obra que tu Espíritu Santo hará en nuestros corazones para ponerla en práctica. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.